Imagina esto. Tu propia media hermana, consumida por la envidia, intenta seducir a tu esposo frente a tus narices, pero ella no tiene la menor idea de que el hombre tranquilo y amoroso con el que te casaste es en realidad un exjefe de la mafia con un código de lealtad inquebrantable. La historia que estás a punto de ver te dejará sin aliento. Así que, si te gustan los relatos donde las máscaras caen y la justicia es implacable, asegúrate de suscribirte ahora mismo, déjanos un like para que sepamos que te gustan estas historias y activa la campanita de notificaciones, porque no querrás perderte ni un solo segundo de cómo se desata el infierno. Todo comenzó en una mañana de sábado, que debería haber sido tranquila. Abby sentía el calor del sol entrando por la ventana de la cocina, calentando su taza de café a medio beber. Ese pequeño apartamento, decorado con tanto esfuerzo y amor, era su santuario, un lugar donde las sombras de su pasado raramente se atrevían a entrar. Sin embargo, aquel día, una sombra con nombre y apellido estaba a punto de cruzar su puerta. Mary, su media hermana. Solo el pensamiento de su llegada era suficiente para crear un nudo en su estómago, una tensión familiar que conocía demasiado bien. Era una sensación que le recordaba a su infancia, a esa constante necesidad de estar alerta, de proteger lo poco que era suyo. Abby miró el reloj en la pared. Faltaban solo 10 minutos. 10 minutos más de paz antes de que la tormenta, vestida con una sonrisa falsa y ropa de diseñador, irrumpiera en su refugio. Sabía que la visita no era por afecto. Nunca lo era. Mary siempre aparecía cuando sentía que Abby había conseguido algo que ella codiciaba. Justo en ese momento, Mac entró en la cocina, moviéndose con una calma que siempre lograba apaciguar, aunque fuera momentáneamente, la ansiedad de Abby. Él era su ancla, un hombre cuya presencia llenaba el espacio de una seguridad inquebrantable. Le dio un beso suave en la frente, sus manos grandes y cálidas rodeando su cintura por un instante. Abby se apoyó en él, respirando su aroma, una mezcla de café y algo más, algo puramente de él, algo que significaba hogar. Mac no era un hombre de muchas palabras por la mañana, pero sus acciones hablaban volúmenes. La forma en que la miraba, con una devoción tan profunda que a veces la asustaba, era todo lo que ella necesitaba. Él era la antítesis de todo el caos que Mary representaba. Para el mundo, y para Abby al principio, él era simplemente Mac, un empresario exitoso y carismático. Pero ella había llegado a conocer las capas más profundas de su ser, la intensidad protectora que ardía bajo esa superficie serena, una fuerza que aún no había tenido que presenciar en su totalidad. El timbre sonó, puntual y estridente, rompiendo la burbuja de tranquilidad que Mac había creado. Abby sintió como sus músculos se tensaban al instante, un reflejo condicionado por años de interacciones con Mary. Mac le dio un apretón suave en el hombro, un gesto silencioso que decía, «Estoy aquí». Fue él quien caminó hacia la puerta para abrirla. Desde la cocina, Abby pudo ver a Mary en el umbral, vestida con un vestido rojo tan ajustado que parecía pintado sobre su cuerpo, demasiado provocativo para una visita matutina casual. Su sonrisa era amplia, pero no llegaba a sus ojos, que ya estaban escaneando el interior del apartamento con una mezcla de envidia y juicio. Ignoró por completo a Abby al principio, su mirada fija únicamente en Mac, como si fuera el único premio en la habitación. «Mac, querido, qué alegría verte», dijo con una voz melosa, que a Abby siempre le había parecido artificial y calculada, diseñada para encantar y manipular. Mary entró pavoneándose, su perfume caro invadiendo el aire y ahogando el aroma a café. Hizo un comentario rápido sobre lo acogedor que era el lugar, una palabra que en sus labios sonaba más a pequeño. Luego, mientras se movía por la sala de estar, ejecutó su primer movimiento. Fingió tropezar con el borde de la alfombra, un tropiezo tan torpe y deliberado que resultó casi cómico. Lanzó un pequeño grito y se inclinó hacia adelante, directamente en la trayectoria de Mac, con la clara expectativa de que él la atraparía, de que sus manos fuertes la sostendrían. Era una jugada sacada directamente de su manual de manipulación, un intento descarado de forzar un contacto físico, de crear una escena en la que ella fuera el centro de atención, y él, su salvador. Abby observó la escena desde el umbral de la cocina, con el corazón latiendo con una ira fría. Conocía ese truco, lo había visto usarlo innumerables veces para conseguir lo que quería, pero Mac no se movió.
No extendió los brazos. No se apresuró a ayudarla. Simplemente se quedó quieto, observándola con una expresión completamente neutral, casi aburrida. Con una agilidad que desmentía su corpulencia, dio un paso lateral, esquivando a Mary con una facilidad casi insultante. Ella, al no encontrar el apoyo esperado, se tambaleó de verdad por un segundo antes de recuperar el equilibrio, su rostro mostrando un destello de humillación, antes de que la máscara de encanto volviera a su lugar. El silencio que siguió fue denso y pesado. Abby sintió una punzada de satisfacción, una pequeña victoria en esa guerra fría. Mac ni siquiera le dirigió la palabra. En lugar de eso, se giró y caminó directamente hacia la cocina, pasando junto a Abby, como si el incidente no hubiera ocurrido. Su indiferencia era un arma mucho más afilada que cualquier palabra de enojo. Era un mensaje claro y rotundo. Sus juegos no funcionaban con él. En la cocina, la atmósfera cambió drásticamente. El aire ya no estaba cargado de la tensión social de la sala, sino de algo mucho más primario y peligroso. Mac se paró frente a la tabla de cortar, tomó un cuchillo de carnicero, grande y pesado, y comenzó a picar unas verduras con una precisión rítmica y contundente. El sonido de la hoja golpeando la madera era fuerte y metódico, cada golpe un punto final. Abby lo observaba en silencio, viendo la forma en que los músculos de su antebrazo se contraían con cada movimiento. Fue entonces cuando su manga se deslizó ligeramente hacia arriba, revelando el borde de un tatuaje intrincado que se enroscaba en su piel, un vestigio de una vida que él había dejado atrás, pero que nunca desaparecería por completo. Era una obra de arte oscura y compleja, una historia grabada en su piel que hablaba de poder, lealtad y violencia. Era un recordatorio de que su tranquilo esposo era capaz de mucho más de lo que aparentaba. Mary había entrado vacilante en la cocina, tratando de reanudar su ofensiva de encanto, pero el sonido constante del cuchillo la hizo detenerse. Mac no la miró, mantuvo sus ojos fijos en la tabla de cortar. «Abby, cariño», dijo Mac en voz alta, su tono casual pero con un filo que cortaba el aire. «¿Recuerdas que te dije que odio las plagas en casa? No soporto la suciedad. Cuando algo indeseado entra, hay que sacarlo de raíz, de forma rápida y definitiva, para que no vuelva a molestar». Cada palabra estaba dirigida a Abby, pero el mensaje era para Mary. El sonido del cuchillo se detuvo por un instante, y Mac levantó la vista, no hacia Mary, sino hacia el reflejo en la hoja del cuchillo, donde podía ver su rostro pálido. La amenaza no era directa, pero era inconfundible, envuelta en una metáfora doméstica que la hacía aún más escalofriante. Abby vio a Mary tragar saliva, una pequeña grieta apareciendo en su fachada de confianza. Sintiéndose acorralada y humillada por la frialdad de Mac, Mary cambió de táctica, recurriendo a su arma más cruel, el pasado de Abby. Se apoyó en el mostrador, adoptando un aire de falsa preocupación. «Por cierto, Abby, el otro día me encontré con Peter», dijo, soltando el nombre como si fuera veneno. Peter, el exnovio que Mary le había robado mientras su padre estaba en el hospital. El hombre cuyo recuerdo todavía era una herida abierta. Parece que todavía pregunta mucho por ti. Me dijo que nadie lo había entendido como tú. Es una pena cómo terminaron las cosas, ¿no crees? Parecían tan conectados. Cada palabra era una daga dirigida al corazón de Abby, diseñada no solo para lastimarla, sino para sembrar inseguridad en su matrimonio. Era un intento desesperado de hacer que Mac dudara, de insinuar que el corazón de Abby todavía podría pertenecer a otro hombre. Por un momento, el dolor paralizó a Abby. La traición de Mary y Peter era una cicatriz que rara vez exponía. Pero entonces, sintió la mirada de Mac sobre ella, no de duda, sino de apoyo silencioso. Eso le dio la fuerza que necesitaba. Se enderezó, cruzó los brazos y miró a Mary directamente a los ojos, su propia voz fría y firme. «Sé exactamente lo que estás haciendo, Mary, y quiero que te detengas ahora mismo», dijo Abby, su tono sin un ápice de histeria, solo una autoridad gélida. «Tú y Peter son parte de un pasado que enterré hace mucho tiempo. Traerlo a colación aquí, en mi casa, frente a mi esposo, es patético incluso para ti. No tienes poder aquí. Tus juegos, tus mentiras y tu veneno no tienen cabida en esta casa. Así que te sugiero que dejes de intentarlo». La confrontación directa dejó a Mary sin palabras por un instante, su sonrisa falsa finalmente vacilando. Mac dejó el cuchillo sobre la tabla con un clic suave pero definitivo,
El sonido pareció sellar las palabras de Abby. Luego, se secó las manos lentamente en un paño, sus movimientos deliberados y llenos de una calma aterradora. Se giró para mirar a Mary, y por primera vez desde que ella había llegado, le dedicó toda su atención. Su expresión ya no era neutral. Sus ojos, normalmente cálidos cuando miraban a Abby, eran ahora dos fragmentos de hielo. No había ira en su rostro, sino algo mucho peor, un análisis frío y calculador. Era la mirada de un depredador que finalmente había decidido que la criatura molesta que jugaba a sus pies ya no era una simple molestia, sino una amenaza que necesitaba ser neutralizada. El aire en la cocina se volvió espeso y pesado, cargado con la promesa de una revelación inminente. Abby sintió un escalofrío. Sabía que el Mac que amaba estaba a punto de mostrar una faceta que Mary nunca podría haber imaginado. Mac se apoyó contra el mostrador, cruzando los brazos sobre su pecho. El movimiento fue lento, casual, pero sus ojos estaban fijos en Mary, con una intensidad que la inmovilizó. «¿Sabes, Mary?», comenzó. Su voz era un murmullo bajo y tranquilo, pero resonó en la pequeña cocina con más fuerza que un grito. «He estado observándote desde que llegaste. He estado observando la forma en que miras a mi esposa, la forma en que miras mi casa. Conozco esa mirada. Es la mirada de alguien que no celebra la felicidad de los demás, sino que la envidia con cada fibra de su ser». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «Crees que eres sutil, con tus pequeños trucos y tus palabras envenenadas. Crees que eres inteligente, pero lo que no entiendes es que yo vengo de un mundo donde la gente como tú es completamente transparente. Sus motivos son tan obvios como el sol en el cielo», continuó. Su voz nunca vaciló, manteniéndose en ese tono peligrosamente sereno. En el negocio en el que solía estar, la lealtad lo era todo. Era la moneda que nos mantenía vivos. Y la traición... Bueno, la traición se pagaba muy cara. No usó la palabra mafia. No necesitaba hacerlo. Las implicaciones eran claras como el cristal, colgando en el aire como humo de pistola. La gente que hablaba por la espalda, que intentaba sembrar discordia entre socios, que usaba la manipulación para debilitar los lazos. Esa gente creaba problemas. Y los problemas, Mary, siempre se solucionan, de una forma u otra. No duraban mucho porque representaban un riesgo, una debilidad en la estructura. Se les consideraba basura que había que limpiar antes de que infectara todo lo demás. La mirada de Mac era tan penetrante que parecía que podía ver cada pensamiento cobarde que cruzaba por la mente de Mary. Luego, Mac se giró ligeramente para mirar a Abby, y en un instante, toda la dureza de su rostro se desvaneció, reemplazada por una ternura que era solo para ella. «Amo a esta mujer», dijo, su voz ahora llena de una emoción cruda y profunda. «Amo su fuerza, su bondad, su corazón. Es la única razón por la que dejé ese mundo atrás. Ella es mi paz, mi redención». El contraste fue discordante y poderoso. Entonces, su cabeza giró de nuevo hacia Mary, y el hielo regresó, más afilado que antes. «Así que déjame ser absolutamente claro. No me importa quién eres. No me importa tu envidia o tus dramas familiares. Si vuelves a intentar lastimarla, si vuelves a traer tu veneno a su vida, si tan solo la haces derramar una lágrima, te juro que te haré conocer mi mundo anterior de una forma muy personal. Descubrirás lo que significan realmente las consecuencias». El rostro de Mary había pasado por una docena de tonos, desde el rojo de la ira hasta el blanco pálido del miedo puro. Su fachada de superioridad se había hecho añicos, dejando al descubierto a la niña insegura y maliciosa que siempre había sido. Abrió la boca para responder, pero solo salió un sonido ahogado, un balbuceo incoherente. Todas sus armas, su belleza, su ingenio venenoso, su victimismo, eran inútiles contra este hombre. Él la había desmantelado por completo, no con violencia física, sino con la verdad brutal y la promesa de una violencia mucho peor. Sin decir una palabra más, agarró su bolso del sofá con manos temblorosas, casi tropezando de nuevo, esta vez de verdad. Salió del apartamento dando un portazo, el sonido final de su humillante retirada. El silencio que dejó atrás fue ensordecedor. En la quietud que siguió, Abby miró a Mac. Estaba de pie en el mismo lugar, pero ahora lo veía bajo una luz completamente nueva. El hombre tranquilo y gentil que cocinaba para ella y le besaba la frente seguía ahí, pero a su lado había otra figura, una sombra de un hombre peligroso que hablaba de limpiar basura y de consecuencias finales. No sentía miedo de él,
extrañamente. Lo que sentía era una oleada abrumadora de gratitud y una conexión aún más profunda. Había vislumbrado la oscuridad de la que él la estaba protegiendo, y la oscuridad que él estaba dispuesto a desatar por ella. Comprendió en ese instante que su protección no era pasiva. Era un muro de contención activo y letal contra el mundo. Él no solo la amaba, la protegía con cada fibra de su ser, con todas las partes de sí mismo, incluso las que mantenía ocultas. Mac finalmente se movió, cerrando la distancia entre ellos. Tomó suavemente el rostro de Abby entre sus manos, sus pulgares acariciando sus mejillas. «Esa vida ha terminado, Abby», dijo en voz baja, sus ojos buscando los de ella, asegurándose de que entendiera. «La dejé atrás por ti. Ahora soy solo un empresario, tu esposo, pero nunca, nunca voy a permitir que nadie te haga daño. Ni ella, ni tu pasado, ni nadie». Sus palabras eran un bálsamo para la tormenta de emociones que se arremolinaba dentro de ella. Se apoyó en su toque, sintiendo las lágrimas picar en sus ojos, pero no eran de tristeza. Eran de alivio, de un amor tan feroz que la dejaba sin aliento. Asintió, incapaz de hablar, y lo abrazó con fuerza. En ese abrazo, su relación se solidificó, forjada no solo en el amor, sino en una verdad cruda y absoluta. Estaban juntos en esto, contra todo. Un par de horas pasaron. Intentaron recuperar la normalidad del sábado, la tormenta de la mañana retrocediendo a un recuerdo incómodo. Mac preparó el almuerzo, y comieron en un silencio cómodo, la conexión entre ellos más fuerte que nunca. Después, Abby sintió la necesidad de algo suave y reconfortante, un antídoto para la fealdad de la visita de Mary. «Lulú», llamó, esperando que su gato persa, una bola de pelo blanca y mimada, viniera a acurrucarse en su regazo. «Lulú, ven aquí, pequeño», pero no hubo respuesta. No hubo el tintineo familiar de la campana en su collar, ni el maullido exigente pidiendo atención. Al principio, no se preocupó. Lulú era un experto en encontrar los lugares más extraños para dormir la siesta, pero un pequeño nudo de inquietud comenzó a formarse en su estómago. Abby y Mac comenzaron a buscarlo. Revisaron debajo de la cama, detrás del sofá, dentro de los armarios. Llamaron su nombre una y otra vez, su preocupación creciendo con cada habitación vacía. La puerta principal había estado cerrada todo el tiempo, y las ventanas también. Era imposible que hubiera salido. La inquietud de Abby se estaba convirtiendo en un miedo frío y punzante. Fue entonces cuando su teléfono, que había dejado en la encimera de la cocina, vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrió y su corazón se detuvo. Era una foto de Lulú. Su precioso gato estaba acurrucado en un rincón, con los ojos muy abiertos por el miedo, sobre una alfombra de un patrón horrible y anticuado. Debajo de la foto, un simple texto. «Parece que alguien se perdió. Está en un lugar que conoces muy bien. Ven a buscarlo si lo quieres de vuelta». El aire abandonó los pulmones de Abby. No era solo una alfombra horrible. Era la alfombra de Peter. Reconocería ese patrón de rombos marrones y naranjas en cualquier lugar. Era la alfombra del apartamento al que Mary la había llevado tantas veces. El apartamento donde Peter la había menospreciado y controlado. El epicentro de una de las peores épocas de su vida. La trampa era diabólicamente clara. Mary no se había rendido. Humillada y furiosa, había urdido la venganza más cruel posible. No solo había secuestrado a su inocente mascota, sino que la estaba usando como cebo para atraerla de vuelta a la órbita de su ex abusivo. Era un acto de una maldad tan calculada que le revolvió el estómago. El pánico, la ira y un miedo visceral la inundaron a la vez. No era solo por su gato, era por la repetición forzada de un trauma que había luchado tanto por superar. Con manos temblorosas, le mostró el teléfono a Mac. No necesitó decir nada. Él miró la foto, luego el texto, y su rostro cambió. Fue una transformación aterradora de presenciar. El esposo tierno y el empresario civilizado se desvanecieron como si nunca hubieran existido. En su lugar, apareció algo mucho más antiguo y letal. Sus hombros se ensancharon, su mandíbula se apretó hasta el punto de que un músculo palpitaba en su mejilla, y sus ojos se oscurecieron hasta convertirse en pozos de furia helada. No era la ira caliente y explosiva de un hombre común. Era una rabia fría, concentrada y absolutamente mortal. El líder de la mafia que había prometido dejar atrás
Había sido convocado de nuevo. Levantó la vista del teléfono, la clavó en Abby y dijo solo 5 palabras, su voz desprovista de toda emoción, excepto de una promesa de violencia. Vamos a buscar a tu gato. La transformación de Mac no fue solo emocional, fue práctica y aterradoramente eficiente. Mientras Abby seguía paralizada por la revelación de la trampa, él ya estaba en movimiento. Sacó su teléfono, pero no para llamar a la policía. Marcó un número con una memoria muscular que indicaba un uso frecuente en otra vida. La conversación fue increíblemente breve, una serie de comandos encriptados que hablaban de un mundo de organización y jerarquía. «Soy yo», dijo. Su voz era un metal frío. «Necesito 2. La dirección te llegará en 1 minuto. La situación es personal y urgente. 0 errores». Colgó sin esperar respuesta. No era una petición, era una orden. Abby lo observó, comprendiendo que había cruzado un umbral invisible. Esto ya no era una disputa doméstica. Había invocado a los fantasmas de su pasado, y ellos habían respondido a la llamada. El viaje en coche hasta el apartamento de Peter fue el silencio más denso que Abby había experimentado jamás. No era un silencio pacífico, sino uno cargado de una energía violenta y contenida. Mac conducía con una concentración absoluta, sus manos firmes en el volante, sus ojos fijos en la carretera. Navegaba por el tráfico con una velocidad que era rápida pero nunca imprudente, cada movimiento preciso y deliberado. Abby miraba por la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad como un borrón. Su corazón latía con un ritmo pesado y doloroso, una mezcla de miedo por la seguridad de Lulu y una extraña y oscura anticipación por la justicia que estaba a punto de desatarse. No se sentía como una víctima siendo rescatada. Se sentía como una aliada, una testigo silenciosa de una fuerza de la naturaleza que finalmente iba a poner las cosas en su lugar. Llegaron al edificio de Peter, una estructura anónima y deprimente que guardaba en sus paredes innumerables recuerdos de humillación para Abby. Tal como Mac había prometido, un sedán negro y elegante, con los cristales tintados, ya estaba aparcado en la acera. Sus luces estaban apagadas, como una pantera esperando en la oscuridad. 2 hombres, vestidos con trajes oscuros, y a medida que no lograban ocultar su imponente físico, salieron del vehículo en cuanto Mac detuvo el coche. Se movieron con una sincronización silenciosa y profesional. No sonrieron ni saludaron, simplemente asintieron una vez a Mac. Sus miradas ya barriendo la calle, las entradas y las ventanas del edificio. Eran la encarnación de la eficiencia silenciosa y letal. La operación había comenzado sin necesidad de una sola palabra hablada. Mac se giró hacia Abby antes de salir del coche, su rostro una máscara de determinación. «Quiero que te quedes aquí», dijo en voz baja pero firme. «Uno de mis hombres se quedará contigo. Estarás a salvo. Subiré, cogeré al gato y resolveré esto». Era una orden diseñada para protegerla, para mantenerla alejada de la fealdad que estaba a punto de ocurrir. Pero en ese momento, algo dentro de Abby se reveló. La idea de esperar en el coche, pasiva e impotente, mientras él luchaba sus batallas, era insoportable. Había pasado demasiados años siendo una víctima silenciosa de Mary y Peter. «No», dijo. Su propia voz la sorprendió por su firmeza. «Voy contigo, Mac. Ese es mi gato. Esa es mi humillación ahí arriba. Necesito enfrentarlos. Necesito estar allí cuando esto termine». Mac la miró fijamente durante un largo segundo, y Abby pudo ver un conflicto en sus ojos. Su instinto protector luchaba contra el respeto que sentía por ella. Vio la determinación inquebrantable en su mirada, la misma fuerza que le había hecho enamorarse de ella. No era una petición histérica, era una declaración de intenciones. Finalmente, dio un único y brusco asentimiento. «De acuerdo», concedió. El respeto había ganado. Se giró hacia sus hombres, que esperaban pacientemente. «Esperen aquí abajo. Asegúrense de que nadie entre, y lo que es más importante, de que nadie salga hasta que yo lo diga. ¿Entendido?» Los hombres asintieron al unísono. El plan había cambiado, adaptándose a la fuerza de su esposa. No la estaba rescatando a ella. Estaban haciendo esto juntos. Subir las escaleras hasta el 3er piso fue como caminar a través de un túnel del tiempo, directamente hacia sus peores recuerdos. Abby reconoció el olor a humedad y a limpiador de pino barato, el horrible papel pintado de flores amarillas que se despegaba en las esquinas, el zumbido constante de la iluminación fluorescente,
Cada detalle era un detonante. Podía oír una música apagada que se filtraba desde debajo de la puerta del apartamento de Peter, una canción pop que le revolvió el estómago. Su pulso se aceleró, el pánico amenazando con ahogarla. Pero entonces sintió la mano de Mac en la parte baja de su espalda, un toque firme y cálido, que era a la vez un ancla y un escudo. Su presencia sólida a su lado era la única razón por la que sus piernas no cedieron. Se detuvieron frente a la puerta 3B. La música era más fuerte ahora, mezclada con el sonido de risas. La risa de Mary. Abby sintió una oleada de rabia tan pura que quemó el miedo. Mac no llamó a la puerta. No tenía intención de anunciar su llegada. En cambio, colocó una mano en el hombro de Abby, un gesto silencioso para que retrocediera un paso. Se inclinó hacia adelante, pegando la oreja a la madera por un breve instante. Sus ojos se cerraron, como si estuviera creando un mapa mental de la habitación, de las voces, de las posiciones. El mundo pareció ralentizarse. El pasillo se quedó en silencio excepto por los latidos del corazón de Abby en sus oídos. Estaba presenciando a un depredador justo antes del ataque. Tranquilo, calculador y absolutamente inevitable. El impacto fue ensordecedor. Sin previo aviso, Max se lanzó hacia adelante, golpeando la puerta con su hombro. La madera alrededor de la cerradura se astilló y explotó hacia adentro con un crujido violento. La puerta se abrió de par en par, golpeando la pared interior con una fuerza tremenda. La velocidad y la brutalidad del acto dejaron a Abby sin aliento. La escena que se reveló en el interior fue una instantánea del caos. Mary estaba sentada en el sofá con una copa de vino, una sonrisa petulante en su rostro que se transformó en una máscara de puro terror. Peter, de pie en medio de la habitación, se giró bruscamente, sus ojos desorbitados por el shock. Y en un rincón, junto a un radiador, estaba Lulu, una pequeña bola de pelo blanco, temblando de miedo. La invasión había sido total y absoluta. Peter fue el primero en reaccionar, su shock dando paso a una bravuconada estúpida y mal calculada. Se hinchó de pecho, intentando parecer más grande de lo que era, un patético intento de reclamar su territorio violado. «¿Pero qué coño? ¡Estás loco! No puedes entrar así en mi casa». Su voz era aguda, teñida de pánico. En un movimiento increíblemente tonto, dio un paso hacia Abby, con la intención de interponerse, o quizás incluso de agarrarla, como si todavía tuviera algún tipo de poder sobre ella. «Abby, ¿qué significa esto? ¿Quién es este psicópata?», gritó, su rostro enrojecido por una mezcla de miedo e indignación. Fue la última frase coherente que pronunciaría esa noche. Intentar reafirmar su control sobre Abby en presencia de Mac fue el error final y más grave de su vida. Antes de que el último eco de la voz de Peter se apagara, Mac se movió. No corrió. Simplemente se deslizó por el espacio que los separaba con una velocidad inhumana. La mano de Peter ni siquiera llegó a rozar el brazo de Abby. En un instante, la mano de Mac estaba alrededor de la garganta de Peter, levantándolo del suelo y estampándolo contra la pared con una fuerza que hizo temblar un cuadro cercano. No hubo lucha. Las piernas de Peter se agitaron inútilmente en el aire mientras sus manos arañaban la muñeca de acero de Mac. Un sonido ahogado y gorgoteante escapó de sus labios. Mac se inclinó hacia él, su rostro a centímetros del de Peter, su expresión una calma glacial que era infinitamente más aterradora que la ira. «Tú», siseó Mac, su voz un veneno mortal. «No, la tocas». Mientras el universo de Peter se reducía al terror y a la mano de acero que le cortaba el aire, Abby no se quedó a mirar. Su instinto, su único propósito en ese momento, era claro como el agua. Ignorando el drama violento que se desarrollaba a su lado, caminó directamente hacia el rincón donde Lulu temblaba. «Shh, mi pequeño, ya estoy aquí», susurró. Su voz era un oasis de calma en medio del caos. Se arrodilló lentamente para no asustarlo más y extendió la mano. Lulu, al reconocer su olor y su voz, soltó un maullido lastimero y se arrastró hacia sus dedos. Abby lo levantó con cuidado, acunándolo contra su pecho, sintiendo el rápido latido de su pequeño corazón contra el suyo. Al sentir su peso familiar y su pelaje suave, una ola de alivio tan intensa la recorrió que casi la hizo caer de rodillas. Él estaba a salvo. Su familia estaba completa de nuevo. Mac aflojó su agarre, y Peter cayó al suelo,
tosiendo y jadeando en busca de aire, pero no había terminado. Antes de que Peter pudiera recuperarse, Mac lo agarró del cuello de la camisa y lo levantó hasta ponerlo de rodillas. La violencia que siguió no fue una pelea desordenada, fue una lección clínica y brutal. Un solo y rápido golpe con la palma abierta resonó en la habitación, rompiendo la nariz de Peter con un crujido audible. Otro golpe, rápido y preciso, en sus costillas, lo hizo gritar de dolor. Mac se inclinó, su boca junto a la oreja de Peter. «Si alguna vez vuelves a pronunciar su nombre», susurró con una furia helada. «Si alguna vez te cruzas en su camino, si siquiera piensas en ella, no enviaré a mis hombres. Vendré yo mismo y te borraré de la existencia. Esto no es una amenaza, es el nuevo orden de tu vida». Soltó a Peter, quien se derrumbó en el suelo como un muñeco de trapo al que le han cortado las cuerdas. Se quedó allí, hecho un ovillo, un desastre gimiente de sangre y lágrimas, sosteniendo su rostro destrozado. Toda la arrogancia, toda la fachada de hombre seguro de sí mismo que había usado para intimidar a Abby durante años, se había desvanecido. Lo que quedaba era la verdad desnuda, un cobarde patético y roto. Abby, con Lulu todavía aferrado a ella, observó esta imagen por un momento. No sintió alegría ni satisfacción por la violencia. Lo que sintió fue el cierre. El poder que él había ostentado sobre sus recuerdos, el miedo que su nombre podía invocar, todo se disolvió al ver la miserable criatura que era en realidad. Era libre, finalmente y verdaderamente libre de él. Con la amenaza de Peter erradicada, la atención de la habitación se desplazó, como un foco de teatro, hacia la última figura del drama. Mary estaba petrificada en el sofá, su copa de vino volcada en la alfombra, una mancha roja extendiéndose como sangre. La expresión de su rostro era una mezcla de incredulidad y un terror abyecto que nunca antes había visto en ella. Sus ojos saltones iban de la forma rota de Peter en el suelo al rostro impasible de Mac. Finalmente había comprendido. Esto no era una rivalidad familiar. No era un juego de seducción que había salido mal. Había provocado a un hombre que operaba con un código completamente diferente. Un hombre para quien las consecuencias no eran una metáfora. El tablero de juego había sido volcado, y ella estaba a punto de ser barrida junto con las piezas. En un último y desesperado intento de supervivencia, Mary recurrió a su táctica más antigua y fiable, el victimismo. Señaló a Mac con una mano temblorosa, su voz subiendo a un chillido agudo. «Llama a la policía, Abby. Mira lo que has hecho. Has traído a este monstruo a casa de mi amigo». Las lágrimas, tan falsas como su sonrisa, comenzaron a brotar de sus ojos. «¡Nos va a matar a todos! ¡Ayuda! Él me agredió, me secuestró». Intentó girar la narrativa, pintarse a sí misma como una víctima inocente atrapada en la locura de un hombre violento, con la esperanza de que alguien, cualquiera, la creyera. Era un espectáculo patético, un último intento de usar las mentiras que tan bien le habían funcionado en el pasado, sin darse cuenta de que las reglas habían cambiado para siempre. Abby dio un paso adelante, su movimiento tranquilo y seguro. Acarició la cabeza de Lulu para calmarlo, su mirada fija en su media hermana. No gritó, no había necesidad. Su voz, cuando habló, era tranquila, fría y llena de una piedad devastadora. «No, Mary, tú hiciste esto», dijo. Cada palabra era un clavo en el ataúd de las mentiras de Mary. «Tú secuestraste a mi gato. Tú me tendiste esta trampa con él. Tú te burlaste de mi esposo y lo provocaste deliberadamente en mi propia casa. Cada segundo de este horror, cada gota de sangre en esa alfombra, es el resultado directo de tus acciones. No soy yo quien trajo a un monstruo aquí. Eres tú quien finalmente conoció las consecuencias de ser uno. Se acabó, Mary. El juego ha terminado». Mary abrió la boca para soltar otra sarta de mentiras, o quizás para gritar de verdad, pero el sonido murió en su garganta. Los dos hombres de Mac, que habían estado esperando en el pasillo, entraron en la habitación. Se movieron con un propósito silencioso, uno posicionándose cerca de la puerta rota, el otro caminando tranquilamente hasta pararse junto al sofá donde estaba Mary. No la tocó. No dijo una palabra. Simplemente se quedó allí, una montaña de músculo y traje oscuro, mirándola con ojos vacíos y desinteresados. Su mera presencia era una mordaza. El mensaje era inconfundible. No habría más gritos, no habría más escenas. Su actuación había sido cancelada. Mary se encogió en el sofá.
Finalmente y completamente silenciada. Mac, siempre pensando 2 pasos por delante, ignoró a las 2 figuras rotas. Su mirada se posó en el teléfono de Mary, que yacía en una mesita auxiliar. Lo cogió, lo desbloqueó con una facilidad que sugería que sabía cómo hacerlo, y sus dedos se deslizaron rápidamente por la pantalla. Encontró lo que buscaba, el hilo de mensajes entre ella y Peter, donde planeaban la trampa, riéndose de la angustia que le causarían a Abby. Sin decir una palabra, le mostró la pantalla a uno de sus hombres. «Haz una copia de todo esto», ordenó en voz baja, «y asegúrate de que el vídeo de la cámara del pasillo de este edificio se conserve. Quiero que la Junta de la Escuela de Arte y el Departamento de Policía local reciban un paquete anónimo muy interesante mañana por la mañana». La justicia no solo se había servido, sino que se había documentado para el futuro. Mac pasó un brazo protector alrededor de los hombros de Abby, acercándola a su lado. Con Lulu todavía a salvo en los brazos de Abby, se dirigieron hacia la puerta. No miraron hacia atrás. No había necesidad. La imagen que dejaron era una obra de arte de la retribución. Peter, un desastre sangrante en el suelo. Mary, una estatua de terror en el sofá, vigilada por un gigante silencioso. El otro hombre les mantuvo la puerta abierta. Salieron del apartamento y del edificio, dejando atrás no solo a 2 personas destrozadas, sino también los últimos vestigios del tormento pasado de Abby. El aire exterior, fresco y nocturno, se sintió como la primera bocanada de aire después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. De vuelta en el coche, el silencio regresó, pero esta vez era diferente. Era un silencio de agotamiento, de finalidad, de paz. Lulu, finalmente sintiéndose seguro, comenzó a ronronear suavemente en el regazo de Abby, el pequeño motor de su cuerpo, una vibración de vida y consuelo. Vieron cómo el sedán negro se alejaba en la dirección opuesta, desapareciendo en la noche. Abby miró el perfil de Mac, iluminado por las luces de la calle. El mafioso se había retirado, y el hombre que lo conducía a casa era, una vez más, simplemente su esposo. La tormenta había pasado, y su santuario había sido defendido. Lentamente, Abby extendió la mano y tomó la de él, entrelazando sus dedos. No se dijeron palabras. No eran necesarias. Su toque lo decía todo. Cuando la puerta de su apartamento se cerró detrás de ellos, el sonido del cerrojo al girar fue el más satisfactorio que Abby había oído nunca. Era el sonido de un santuario sellado, de una fortaleza que había resistido el asedio. Dejó a Lulu en el suelo, y él, después de un rápido estiramiento, trotó directamente hacia su cuenco de comida, un acto de normalidad tan mundano que a Abby se le llenaron los ojos de lágrimas. El contraste entre la paz de su hogar y la violenta fealdad que habían dejado atrás era abismal. Miró a su alrededor, a los cuadros que había colgado, a los libros en las estanterías, al desorden de una vida feliz. Todo estaba intacto, todo estaba a salvo. Habían ido al infierno y habían vuelto, y su pequeño rincón del mundo había sobrevivido, ahora más sagrado que nunca. Mac no dijo nada. Vio el temblor que todavía recorría las manos de Abby y actuó con la misma eficiencia silenciosa que había demostrado antes, pero ahora canalizada en un cuidado tierno. La guió hasta el sofá, la sentó y le puso una manta sobre las piernas. Desapareció en la cocina y regresó minutos después con 2 tazas de té humeante. Se sentó a su lado, cogió su mano libre y simplemente se quedó allí, compartiendo el silencio con ella, mientras Abby acunaba a Lulu, que ahora ronroneaba en su regazo. No hubo preguntas, ni necesidad de analizar lo sucedido, solo la presencia sólida y reconfortante del hombre que era a la vez la tormenta y el puerto. En ese simple gesto, le estaba demostrando que la violencia era su herramienta, no su naturaleza. Su amor por ella era su verdadera esencia. En la quietud de su sala de estar, Abby miró a su esposo y lo vio de verdad, quizás por primera vez en su totalidad. No había miedo en su corazón, solo una profunda y abrumadora comprensión. El líder de la mafia y el marido cariñoso no eran 2 hombres distintos que luchaban por el control. Eran las 2 caras de la misma moneda, inseparables y completas. La oscuridad que él albergaba no era algo a lo que temer, era un escudo que él elegía levantar solo para proteger la luz que habían construido juntos. Se dio cuenta de que se había enamorado de un dragón que había decidido vivir como un hombre, pero que nunca dudaría en escupir fuego si alguien amenazaba su tesoro. Y ella era su tesoro. Esa certeza no la asustaba.
La hacía sentir la mujer más segura del mundo. Las consecuencias, tal como Mac había prometido, llegaron con una rapidez implacable. 2 días después, Abby recibió un correo electrónico de una antigua compañera. Era un enlace a un comunicado oficial de la prestigiosa escuela de arte a la que asistía Mary. Con un lenguaje formal y vago, anunciaban la expulsión de una estudiante por conducta grave que viola el código ético de la institución. No se mencionaba el nombre de Mary, pero todo el mundo lo sabía. El paquete anónimo de Mac, con las pruebas de su complot, su asociación con un criminal y quizás incluso fragmentos del vídeo de la cámara del pasillo, había detonado una bomba en su futuro. La justicia para el sueño que Mary le había robado no llegó a través de la confrontación, sino de un correo electrónico silencioso y devastador. La noticia sobre Peter llegó una semana después, a través de una llamada de un detective que investigaba el allanamiento de morada. Abby respondió a sus preguntas con honestidad y calma. El detective le informó, casi como un comentario al margen, que Peter había sido arrestado. La investigación sobre la agresión había abierto otras puertas. Otras mujeres, envalentonadas por su caída en desgracia, habían presentado denuncias. Las acusaciones iban desde el acoso hasta la agresión sexual. La acusación de intento de violación, basada en pruebas encontradas en su apartamento y testimonios anteriores, era sólida. Su reinado de terror, construido sobre la intimidación de mujeres, había terminado. No volvería a molestar a nadie durante mucho, mucho tiempo. El sistema legal, aunque lento, a veces funcionaba. El último hilo que la ataba a su pasado intentó hacer un nudo final. Su padre y su madrastra, al ver el mundo de su hija perfecta desmoronarse, no la llamaron a ella. Sabían que ese puente estaba quemado. Llamaron a Mac. Abby estaba a su lado cuando él contestó el teléfono. Escuchó la voz suplicante de su padre, hablando de malentendidos, de la juventud de Mary, pidiendo ayuda al hombre poderoso que creían que era su yerno. Mac escuchó todo el discurso sin decir una sola palabra. Cuando su padre terminó, hubo un largo silencio. Luego, sin la más mínima emoción en su voz, Mac colgó. No hubo insultos, ni amenazas, solo la nada absoluta. Un rechazo tan completo que era una sentencia en sí misma. La puerta a esa parte de su vida estaba ahora cerrada y sellada con cemento. La vida de Abby y Mac encontró un nuevo tipo de normalidad. Su relación, que siempre había sido fuerte, se había templado en el fuego, y ahora era irrompible. No era un amor de cuento de hadas, lleno de ligereza y despreocupación. Era un amor adulto, forjado en la realidad de sus pasados y en la elección consciente de proteger su futuro. Se basaba en un respeto mutuo que ahora bordeaba la reverencia y en una confianza tan absoluta que las palabras a menudo eran innecesarias. Habían visto las profundidades más oscuras del otro, no solo las cicatrices, sino también las armas guardadas, y habían elegido amarse no a pesar de ellas, sino por ellas. Eran un equipo, un frente unido, un reino de 2 personas con fronteras bien defendidas. Mac continuó siendo el exitoso hombre de negocios, el marido que preparaba el desayuno, el hombre que buscaba activamente una vida civilizada. Había abandonado el trono de su antiguo reino y no tenía ningún deseo de volver a reclamarlo. Sin embargo, los acontecimientos de ese día terrible demostraron una verdad fundamental. Aunque un rey abandone su trono, no olvida cómo gobernar. Aunque un guerrero cuelgue su espada en la pared, no olvida cómo usarla. Mac había demostrado que su nueva vida no era un signo de debilidad, sino una elección de paz. Una paz que estaba dispuesto a defender con la ferocidad de un león, usando las mismas habilidades que una vez lo convirtieron en un jefe temido. Había encontrado la redención, no negando quién era, sino decidiendo para quién lo sería. Una tarde de domingo, meses después, la escena era casi idéntica a la del principio, pero el sentimiento era un mundo aparte. El sol entraba por la ventana de la cocina. Abby estaba sentada a la mesa, no bebiendo café con ansiedad, sino dibujando en un cuaderno de bocetos, los trazos fluidos y seguros. Reclamaba el arte que siempre había sido suyo. Mac estaba a su lado, leyendo el periódico, con Lulú dormido sobre sus pies. La paz en la habitación no era una calma frágil a punto de ser rota. Era una paz sólida, profunda y ganada a pulso. Era el silencio de la victoria, la tranquilidad de un futuro que les pertenecía por completo.
Los fantasmas habían sido exorcizados, no desterrados a las sombras, sino enfrentados y derrotados a plena luz del día. Al final, la historia de Abby y Mac no fue solo sobre una media hermana celosa o un exnovio abusivo, fue una lección sobre la lealtad. No la lealtad ciega de los soldados a un jefe, sino la lealtad feroz y consciente de dos personas que deciden ser el refugio seguro del otro en un mundo cruel. Demostró que a veces el amor no es solo ternura y palabras suaves. A veces, el amor es una línea de batalla trazada en el suelo. A veces, el amor es la voluntad de desatar una tormenta para proteger la paz de la persona que amas. Su amor no era perfecto, pero era real, y en su realidad encontraron una fuerza inquebrantable, construyendo un hogar no sobre los cimientos de un pasado olvidado, sino sobre las ruinas de los enemigos que habían vencido juntos. Una historia increíble sobre lealtad, consecuencias y un amor que protege contra todo. El final de Mary y Peter nos demuestra que cuando provocas a la persona equivocada, la justicia puede ser devastadora. El amor de Abby y Mac se forjó en el fuego y salió indestructible. Si esta historia te conmovió y te mantuvo al borde de tu asiento, te pido que nos muestres tu apoyo. Suscríbete para no perderte más relatos impactantes como este. Déjanos un gran like si crees que la lealtad de Mac fue admirable y, lo más importante, activa la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte cada vez que subamos una nueva historia que te llegará al corazón.